Milcíades tiene que decidirse. Ordena a sus tropas que cambien de posición. Heródoto nos dice que en Maratón los hoplitas griegos corren hacia la batalla por primera vez. ¿Por qué nunca lo habían hecho? Por el agotamiento. Los griegos llevan una armadura pesada y lanzas largas, y si corren consumen una gran cantidad de energía. Además, correr plantea otro problema con las propias falanges. Su fuerza radica en su cohesión. Si se debilita conforme avanzan, inmediatamente se vuelve vulnerable. En mi opinión, Heródoto describe un cambio de posición a la carrera, no un movimiento de combate a la carrera. Al recibir la orden, todos avanzarían unos 200 metros intentando en lo posible no perder la posición. Se detendrían y volverían a formar muy rápidamente. Así, en el momento de entrar en combate con los persas, las unidades estarían de nuevo en formación, con las filas listas para recibir la carga. Los historiadores discrepan sobre muchos aspectos de la batalla de Maratón, pero todos coinciden en lo que sucede a continuación: un violento cataclismo. Ambos ejércitos chocan en una espantosa vorágine de bronce y sangre. La batalla es tan intensa que algunos griegos hablan de visiones enloquecidas de guerreros fantasmales que se abren paso entre las líneas aniquilando hombres al azar. Pero la realidad es igual de aterradora. Los persas avanzan en tropel y los atenienses se ven obligados a retroceder. El centro está debilitado, no puede resistir el ataque persa y está a punto de ceder. Hacen que se repliegue hacia el valle. La presa hoplita está a punto de ceder y Atenas parece estar condenada. El centro de Milcíades está al borde del colapso, pero en los flancos sucede algo bien distinto. La táctica habitual de la infantería persa es situar sus unidades más fuertes en el centro y las más débiles en los flancos. Lo hacen porque los flancos suelen recibir el apoyo de la caballería. Milcíades lo sabía y desvía sus propias tropas hacia los flancos. La caballería persa es inútil en ese terreno y los atenienses pueden abrir brecha en los debilitados flancos de los persas. El centro de la línea ateniense sigue perdiendo terreno, pero los flancos resisten. Heródoto nos dice que justo antes del colapso del centro, fueron arengados por sus oficiales y contraatacaron. Contraatacan lo suficiente para detener el avance enemigo por el centro. En ese momento, las poderosas falanges de los extremos se desplazan hacia el centro, atrapando a sus enemigos en una V. Y literalmente los aniquilan. En un audaz golpe de brillantez táctica, Milcíades ha dado un giro completo a la batalla contra los persas. La batalla de Maratón se ha convertido en un baño de sangre persa. Mientras mantiene sus flancos inmóviles, el general ateniense Milcíades ha hecho retroceder el centro de sus tropas, conduciendo a la infantería persa a una trampa mortal. Cercados por tres lados, no pueden maniobrar. Y el pánico cunde entre las tropas persas. Probablemente una de las causas de su pánico fue el propio caos de la batalla. Y algo que sucede a los hombres en combate sin importar lo bien entrenados que estén o lo disciplinados que sean. En ocasiones, el pavor se abre paso en su mente. Cuando eso sucede y el pánico cunde entre las tropas, todo ha terminado. No importa lo disciplinadas que sean las tropas, no hay forma de pararlo. Mueren más de 6.000 persas.
Los atenienses pierden menos de 200 hombres. Uno de los caídos es Calímaco, el hombre cuyo voto deshizo el empate y llevó a los atenienses a la batalla. Hay quien considera a Maratón como el primer ejemplo conocido de una maniobra de pinza o doble envolvimiento, pero no fue realmente así. Milcíades solo utiliza un contingente de tropas, no rodea completamente al enemigo. Los persas todavía disponen de una vía de retirada. Y la utilizan. Los persas huyen hacia la playa a la carrera. Es bastante improbable que los atenienses persiguieran de inmediato a los persas, porque los atenienses estarían completamente agotados. Lo más probable es que Milcíades y sus hombres descansasen hasta poder volver al ataque. Los persas tuvieron que tardar un tiempo considerable en recoger a sus heridos y sus caballos e intentar llevarlos hasta sus barcos. Podrían haber tardado varias horas, entre 8 y 10 horas. En ese tiempo los griegos pudieron descansar, formar de nuevo y empezar a, yo no diría a perseguir. Empezaron a marchar hacia la playa para obligar a los persas a huir. El combate estalla de nuevo cuando los soldados de la retaguardia persa intentan proteger la retirada. Los atenienses los aniquilan y capturan 7 de los barcos que intentan huir. Heródoto cuenta que un soldado agarra un bote con su mano izquierda y los persas se la cortan para huir. Sin inmutarse, agarra el bote con su mano derecha. También se la cortan. Entonces el soldado griego muerde el bote y trata de mantenerlo en la playa con sus dientes. Este es el tipo de hipérbole muy propia de Heródoto. Los atenienses aniquilan a la infantería persa, pero el peligro aún no ha desaparecido. Los persas no ponen rumbo a Asia, se dirigen directamente hacia Atenas. Milcíades envía un mensajero griego desde Maratón hasta Atenas para que informe de la victoria. El ateniense recorre los 41,84 kilómetros que separan Maratón de Atenas, llega a la plaza del pueblo, levanta las manos y dice Nike, que significa victoria, y cae muerto, quizás de un ataque al corazón o un derrame cerebral. Desde entonces llamamos maratón a una carrera de 26 millas o 41,84 kilómetros, la distancia entre Atenas y Maratón. Pero mientras el mensajero recorre ese primer maratón, Milcíades se da cuenta de que la batalla aún no ha terminado. Cuando Milcíades se da cuenta de lo que pretenden los persas, envía otro mensajero a Atenas para alertarlos. A continuación reúne sus tropas para regresar a la ciudad a marchas forzadas. Es difícil imaginar el cansancio de aquellos soldados de infantería en ese momento, pero si pretenden salvar Atenas, tienen que seguir adelante. Los atenienses marchan durante toda la noche. Es difícil saber cuánto tiempo necesitarían los barcos persas para llegar desde Maratón hasta Atenas. Tendrían que recorrer por mar unos 100 kilómetros. Un barco de la época podía hacerlo en unas 10 horas. Aunque todo dependía de las corrientes, las condiciones meteorológicas, el peso que transportaba el barco. También es posible que algunos de los barcos hubiesen partido con la caballería hacia Atenas un día o dos antes. Por lo tanto, Milcíades no está seguro de si ha ganado la batalla habiendo perdido la guerra. A la mañana siguiente, el comandante persa Datis entra en el puerto de Atenas con sus 600 barcos. En las murallas de la ciudad ve a Milcíades con todo el ejército ateniense. Datis analiza la situación. Comprende las dificultades que entraña un desembarco anfibio. Lo piensa mejor. Se vuelve hacia su timonel y le ordena dar media vuelta y regresar a Persia. Atenas sigue siendo libre. Cuando los barcos persas se alejan, la infantería ateniense puede por fin celebrar su asombrosa victoria en Maratón.
Para conmemorar la victoria, los atenienses construyen uno de los edificios más famosos de la historia de la humanidad, el Partenón, un enorme templo en honor de la diosa Atenea. En sus paredes tallan 192 figuras, una por cada ateniense caído en Maratón. Tras la derrota en Maratón, Datis regresa a la corte del rey Darío. Hay quien opina que es ejecutado por su fracaso. Y aunque no hay pruebas de ello, eso es lo último que sabemos de Datis. La transmisión de este deseo de venganza contra Atenas desembocará 40 años después en una de las batallas legendarias de la historia bélica de Occidente. La heroica defensa de los 300 en el paso de las Termópilas.